Bueno, bienvenidos a esta videoclase. Soy Héctor Melero, personal investigador del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1, también miembro del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural. Vengo a hablar de investigación social desde la práctica educativa y en concreto de metodologías de investigación. Mi idea es dar una visión muy general o de estas metodologías, también enfocadas desde el punto de vista de la utilidad en la educación social. Para mayor detalle os recomiendo el libro que acaba de salir, de Investigación Social de la Práctica Educativa, que coordina Belén Ballesteros, y de la editorial Lune. Ahí tenéis la portada. Bien, lo primero, decir que cuando hablamos de investigación social desde la práctica educativa, lo que estábamos buscando era hablar o generar una herramienta útil para el trabajo desde la praxis socioeducativa, es decir, una herramienta de investigación que nos resultara útil desde la educación social. Entendida que toda educación, desde nuestro punto de vista, es social en cuanto a que es un proceso de comunicación entre distintas personas en situaciones, en contextos concretos y además cambiantes y complejos. Bien, desde aquí lo que nos interesaba es pensar en qué y cómo conocer y comprender desde este enfoque de la educación social entendida que tiene unos fines para el empoderamiento social, la autonomía, la participación y el desarrollo comunitario, es decir, para la transformación social en busca de un aumento de justicia social. Por eso hemos buscado enfoques, métodos y técnicas que nos permitieran dos cosas. Primero, comprender las diferentes interacciones en su contexto y complejidad, no fragmentarlos o salirnos, sino ser metodologías y técnicas y enfoques que nos permitieran entender la realidad en su propio contexto y desde toda su complejidad. Y segundo, que también permitieran empoderar a los agentes con el propósito de transformar y mejorar los propósitos de la educación social. Desde aquí vamos a hablar de metodologías de investigación. Es importante señalar que cuando hablamos de metodologías, o que es importante cuando hablemos y busquemos una investigación, la coherencia metodológica tiene que ver con este posicionamiento y con los objetivos, no con las técnicas. Esto es un error muy habitual. No hablamos de técnicas cuantitativas o técnicas cualitativas para decidir qué tipo de investigación hago. Las técnicas vienen posteriormente. Lo primero que se tiene que hablar es cuáles son mis objetivos de investigación y desde qué posicionamiento trato de investigar. Y desde ahí es desde donde buscaré las metodologías más adecuadas. Cuando hablamos de lo que hemos hablado antes, de nuestro posicionamiento, estamos hablando de un posicionamiento de enfoques interpretativos y críticos, porque entendemos esta educación y esta realidad de un posicionamiento complejo y amplio. Por lo tanto, nos alejaríamos siempre, en nuestro caso, y de eso es lo que vengo un poco a explicar, nos alejaremos de estos posicionamientos más positivistas que entienden la realidad de una manera más fragmentada, o que buscan fragmentar la realidad para poder analizarla y predecirla en cara a leyes universales. En nuestro caso, pensamos que esto es un proceso que reifica y clasifica la realidad, genera categorías, pero que impide este dinamismo y impide comprender la realidad desde esta complejidad social en la que trabaja el educador social. Además, en las metodologías que presentamos las hemos organizado en tres grandes bloques. Uno inicial, que sería para establecer el punto de partida, hablaríamos de aquí del diagnóstico socioeducativo. Luego buscaríamos metodologías para comprender lo que ocurre. Aquí hablaríamos del método etnográfico y la historia de vida. Y luego de metodologías para orientar la mejora de la acción. Aquí vamos a hablar de la investigación, acción participativa y el estudio del caso. Como digo, vamos a hablarlos todas por encima y tratando de enfocar en su utilidad para la educación social. El primero sería el diagnóstico socioeducativo, o la primera metodología que hemos seleccionado en esta idea o en este posicionamiento desde la complejidad, sería lo que sería una metodología que nos permitiría posicionarnos, dar un punto de inicio, de partida a nuestra intervención. Por eso hablamos de diagnóstico socioeducativo y análisis de necesidades y potencialidades. El diagnóstico socioeducativo se coloca en un enfoque ecológico, es decir, complejo. No fragmentado ni clasificador como hablábamos, sino que trata de entender el mundo en un enfoque que entiende el sistema o que entiende que nos situamos en un sistema complejo de distintos estratos, desde lo personal hasta lo macrosocial. Desde aquí, trata de partir de las necesidades y potencialidades.
Esto también es para alejarnos un poco del diagnóstico más llamado social, más clásico en intervención social, que es un diagnóstico que se centra mucho en la compensación de déficit, en la solución de problemas. Nosotros planteamos que en educación social sería interesante plantear un diagnóstico socioeducativo en el sentido de que también hay que tener en cuenta las potencialidades, porque el objetivo es la autorrealización de las personas, no solo la solución de sus problemas. Desde aquí nos parece mucho más enriquecedor centrarnos tanto en las necesidades como en las potencialidades. Lo que trata el diagnóstico socioeducativo es establecer una línea base sobre la que desarrollar el proyecto, pero también una línea futura que contextualiza, es decir, un objetivo, un pronóstico de lo que queremos conseguir. Desde aquí intenta tomar decisiones desde esta línea base y con esta idea de estos objetivos que quiere conseguir. Y además, el diagnóstico socioeducativo promueve la participación y la implicación de todas las personas en el propio diagnóstico. Desde el punto de vista socioeducativo y de la educación social, pensamos que nos permite fijar un punto de partida para la intervención y unos objetivos desde esta realidad compleja en la que nos situamos, y implicando a las personas y grupos en el diagnóstico. El siguiente enfoque, sería el enfoque etnográfico. El enfoque etnográfico es el enfoque propio de la antropología y lo que hace es tratar de comprender los significados de las personas dan a sus vidas y sus acciones, es decir, el propio punto de vista de las personas con las que trabajamos, su propia cultura. Habla de que es un enfoque holístico, es decir, trata de comprender estos significados desde un punto de vista global de la persona, no partido. Esto tiene mucho que ver también con el posicionamiento o el enfoque ecológico que hablábamos antes. Y además, aparte de comprender estos significados que dan las personas de una manera amplia y global, trata de interpretarlos, darles un significado y una razón de ser. Trata de comprender para luego generar interpretaciones, ¿vale? Hay varios aspectos interesantes en el enfoque etnográfico, como son el relativismo cultural frente al etnocentrismo, es decir, que nos plantea colocarnos en una posición en la que podamos entender a las personas desde su propio punto de vista, no desde nuestros propios juicios previos y nuestros propios valores, sino desde la realidad que generan las personas. También habla de la reflexividad sobre la propia práctica, y esto tiene que ver con que el investigador no se sitúa fuera, como en enfoques positivistas, fuera de la realidad, en una situación privilegiada en la que observa el mundo desde fuera, sino que se sitúa dentro de la propia realidad de las personas y por lo tanto su propia presencia influye en esta realidad. Por eso es necesario reflexionar sobre nuestra propia práctica en la investigación. Aparte, el enfoque etnográfico necesita una flexibilidad para adaptarse a los procesos que se va encontrando en el propio proceso investigador. Desde aquí, además, tiene una orientación ética, pues trata de desvelar las formas en que se generan las desigualdades en estas culturas que va estudiando. Desde el punto de vista de la educación social, pensamos que el enfoque etnográfico permite comprender las realidades desde el otro, es decir, suspender los propios juicios, y esto es importante. Entender a la otra persona desde sus propios valores y desde su forma de ver el mundo. Esto además nos da nuevos puntos de vista y nos hace generar ese extrañamiento sobre nuestros propios sentidos comunes y sobre aquello que consideramos verdad para volver a pensarlos críticamente y así transformar a la realidad y a nosotros mismos en el proceso. Esto desde el punto de vista educativo, de educador social, es, pensamos, muy importante. Sus planteamientos metodológicos, además, están muy cercanos, así como sus técnicas principales de observación, con el trabajo socioeducativo, ya que esta flexibilidad, este pensamiento global, es propio de la práctica de educación social y, además, las técnicas de observación participante y las entrevistas son fáciles de aplicar a lo largo de nuestro propio trabajo de educación social. Bien, el siguiente sería, también en la otra metodología para entender el mundo, hablaríamos de las historias de vida. Son aquella metodología que trata de averiguar, llegar a determinadas conclusiones a través de las historias de las personas en las que se centra. Eso es en donde focaliza la atención. Es importante decir que las historias de vida dan importancia al desarrollo de la persona desde su propia realidad, es decir, la realidad situada y compleja, y completa y global de las personas, y además a lo largo de la historia y cómo eso lo resignifica o lo interpreta la persona sobre la que estamos trabajando.
Además, da importancia al proceso intersubjetivo de construcción de conocimiento y redescubrimiento interpretativo. Es decir, la historia de vida no es solo una narración de lo que pasa, sino que es una narración con otra persona, el entrevistador. Y en este proceso de diálogo es donde se van generando los significados y donde la propia persona, no solo el investigador está redescubriendo e interpretando su propia vida. Además, la historia de vida tiene otro sentido ético, que recuperar el protagonismo de las personas, darles voz. Esto, desde nuestra práctica de la educación social, es francamente interesante. Primero porque señala el diálogo, que es una práctica habitual en nuestro trabajo de educador social, como un proceso de construcción de conocimiento, que además lo enfoca a la relación, es decir, construimos ese conocimiento mientras hablamos y nos relacionamos con las otras personas. Y además nos habla de la necesidad de la implicación mutua en esta narración de los hechos y también en la interpretación del mismo. Además, las historias de vidas en sí misma es una herramienta educativa, porque nos obligan a pensar sobre nuestra propia historia, de darle significado y sentido a nuestros actos. Bien, la siguiente, ya entraríamos a las metodologías que hablan de del enfoque de la acción o de la mejora de esta acción. Tenemos aquí la investigación-acción participativa, que entiende la creación de conocimiento unida a la acción. Aquí, desde el punto de vista de la educación social, francamente es interesante porque rompe la dicotomía entre la teoría y la acción. La propia acción es la que genera teoría, es la que genera conocimiento. Y el propio conocimiento es el que genera acción. Además, está comprometida con la justicia social. Su objetivo, el objetivo de toda investigación-acción participativa, es la transformación de la realidad. Pero esa transformación tiene un enfoque comunitario y participativo. Es decir, esa transformación de la realidad la realizan las propias personas que se están implicando en la investigación-acción participativa. Todas aquellas personas, no solo el investigador, sino también los participantes y distintos agentes a los que hay que dar voz y oportunidad de participación. Para esto, la investigación-acción participativa requiere una toma de conciencia crítica sobre la realidad en la que vivimos y además sobre las distintas posibilidades de agencia de las personas. Si estamos hablando de que es necesario, que es importante o que tratamos de esta investigación-acción a través de la participación, lo primero que nos presentará un problema es saber hasta dónde pueden participar las personas teniendo en cuenta la situación social en la que viven. Además, la investigación-acción participativa se presenta como un proceso en espiral, en fases, es decir, un proceso que no acaba, sino que cuando termina volvería a empezar. Las fases serían el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, todas ellas contando con la participación de las personas. Desde el punto de vista de la educación social, bueno, sus fases son las propias de la acción socioeducativa, con lo cual son muy cercanas a nuestro trabajo, y además pone el foco en el desarrollo comunitario desde la propia agencia de las personas y grupos. También, igual que la historia de vida, en sí mismo la investigación-acción participativa es un proceso socioeducativo, es un proceso que empodera a la gente y es un proceso que lo transforma. Por último, dentro de este marco de las metodologías, planteamos el estudio de caso focalizándolo en la intervención y orientación a la transformación de nuestra práctica educativa. Es decir, sería una metodología orientada en la mejora de la acción socioeducativa de nuestro trabajo y en nuestro propio trabajo. Se plantea como un proceso continuo y circular que acompaña todo el tiempo de intervención. Se presenta como un proceso igual, que se va realizando de manera circular en distintas etapas y que además se realiza simultáneamente a nuestra acción o intervención socioeducativa. Además se plantea como un proceso creativo en el sentido de que necesita de adaptarse a cada contexto y por lo tanto necesita crear marcos concretos en cada momento y en cada situación. Aquí tratamos de huir de las recetas o de la no adaptación creativa de estas recetas educativas y también de investigación, y además es participativo, reconoce la acción educativa de todas las personas implicadas deben tomar en la toma de decisiones hacia las acciones de nuestra intervención socioeducativa. Desde el punto de vista de la educación social, lo que trata el estudio de casos, tal y como lo hemos planteado, es reconocer la generación de conocimientos que ya se realiza en nuestra propia práctica educativa. Nosotros en nuestra propia práctica educativa estamos observando, estamos mirando y estamos generando un montón de conocimiento para poder seguir realizando la intervención. Y lo que propone es sistematizar y visibilizar esta generación de conocimiento. Además, propone convertir la propia praxis educativa o del educador social en un caso de estudio. Es decir, propone que el propio educador social
observe su práctica como un caso de estudio y vaya generando conocimiento que pueda compartir para mejorar la práctica de la educación social. Esto sería un poco el planteamiento que hemos hecho de las metodologías de investigación social desde la práctica educativa. Muchas gracias a todos, espero que os haya servido y, como digo, la profundización a través del manual podéis hacerla con cada metodología de manera compleja, no como se ha querido hacer aquí, que es de una manera más amplia, y además os insto al siguiente videoclase sobre las técnicas para la producción de la información que dará mi compañero Javier Morenti. Muchas gracias a todos.